Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver varias cuestiones sobre los ETFs, 5 ventajas, 5 desventajas de la inversión en ETFs, así como qué son y los tipos que existen. Así que no inviertas en ETFs sin ver este video. Y sin más, vamos al análisis para ver todo esto. Muy bien, primero, ¿qué son los ETFs? Los ETFs son fondos cotizados en bolsa, esa sería su traducción de estas letras, ¿verdad? Exchange Traded Funds. Estos se han vuelto bastante populares en el mundo de la inversión, ya que son un híbrido entre acciones y fondos tradicionales, fondos de inversión tradicionales. ¿Por qué? Porque son fondos de inversión en el sentido de que nos brindan una gran diversificación, invertimos en muchas empresas, commodities o bonos de renta fija, pues que nos dan todo en uno. Por ese lado son iguales a los fondos, pero cotizan en la bolsa y se mueve su precio durante el día al igual que una acción. Por lo tanto, son un híbrido entre estas dos. Funcionan como una acción en el sentido en que los puedes comprar y vender durante un día, varias veces incluso. Comprarlos y mantenerlos claramente sería la mejor opción, ¿verdad? Desde mi opinión. Y como fondos porque nos brindan una gran diversificación. Y también hay que ver que los tipos de ETF, los principales, no son todos como tal, son de acumulación o distribución. Esto primero, ¿a qué se refiere? Se refiere a que o nos distribuyen los dividendos que pagan las empresas o los acumulan y los vuelven a reinvertir en el ETF. De esto estaremos hablando sobre todo de los ETFs de acumulación, ya que me han dejado muchas dudas. Así que suscríbete para que no te pierdas de ese video, para que sepamos cómo funcionan los ETFs de acumulación contra los de distribución y qué ventajas tienen, ¿verdad? Ya que tienen algunas ventajas fiscales en este sentido. Luego están de réplica física optimizada o sintéticos también son 3 diferentes, ¿ok? El primero, réplica física, compran lo que dice ahí que tienen dentro. Por ejemplo, los que siguen al S&P 500 como el VO compran las 500 empresas que están dentro del índice, así que réplica física total. Luego, la réplica física optimizada se utiliza sobre todo para los ETFs de renta fija con bonos. ¿Qué sucede? Los ETFs, a veces los bonos son muy difíciles de comprar, entonces los ETFs no pueden comprarlos todos. Compran una muestra representativa, un 80% o una tal cantidad de bonos para obtener los resultados prácticamente similares a lo que daría el índice completo. Esos serían los de réplica física optimizada. Y los de réplica sintética utilizan instrumentos derivados un poco más complejos. Esos hay que tratar de pues evitarlos en lo mayor de lo posible, ya que son instrumentos más complejos y con más riesgos. Luego están los ETFs inversos, que hacen lo contrario de lo que haría el ETF normal. Por ejemplo, el S&P 500 sube un 2%, pues estos ETFs inversos caen un 2%. Hacen lo contrario del índice. Igual, si el índice cae un 2%, estos ETFs inversos subirán un 2%. Y luego están los ETFs apalancados. ¿Qué sucede con estos ETFs? Nos multiplican el rendimiento o la minusvalía. Importante saber eso. Como comentábamos, si el S&P 500 sube, por ejemplo, hay apalancados por 2 o por 3. ¿Qué sucede? Si el S&P 500 sube 2, pues los ETFs apalancados subirán 2 por 2, 4 o 2 por 3, 6. 6%, así como se mueva el S&P 500, por ejemplo, en este caso. Y te dejaré una lista de reproducción donde encontrarás ETFs sobre el S&P 500 de estos tipos. Incluso pues habría otros tipos de ETFs ya enfocados en estrategias particulares, por ejemplo Growth o Value, ¿verdad? Pero esos ya serían más como ETFs temáticos ya sobre una temática en particular. Los ETFs como tal, los que existen, son más o menos estos. Y puede haber la combinación de todos ellos, de acumulación inversos apalancados, de réplica física inversos o sintéticos. Bueno, ahí habrá un poco de todas las combinaciones. Ese último que dije, inversos y réplica física, sería muy difícil porque no puedes tener como que... Podrías vender en corto, que sería una forma de que fueran inversos. Tal vez sí existen ETFs como tal. Y como te digo, son prácticamente todas estas combinaciones. A continuación pasaremos a ver las ventajas y desventajas de estos. Muy bien, primero vamos a ver las ventajas, que como primer ventaja, como lo comentábamos al principio, es la diversificación.
accesibilidad y la baja comisión. Hablando de cada una de estas. Diversificación. Podemos comprar un ETF como el IVV peso, que más o menos cuesta 80 pesos, poco menos al momento de grabar el video, que nos va a brindar una diversificación, estar siendo dueños de un pedacito de cada una de esas 500 empresas que están dentro del S&P 500. Accesibilidad, muy fácil de comprar o vender. Por ejemplo, ya si quieres tener una cartera con 10 acciones, pues necesitas un monto muy grande. Y acá puedes tener exposición a 500 empresas, como te comento, desde 70, 80 pesos con el IVV peso, por ejemplo. Si te gustaría saber más sobre este ETF, en el canal encuentras análisis ya de este y de algunos otros que siguen al S&P 500, que como el SPLG, que también son 1,000 pesos y ya te brindan también una gran diversificación. Incluso puedes tener más de 10,000 empresas, más de 9,000 empresas como el VT, que invierten en todo el mundo, y pues también desde más o menos 2,000 pesos aproximadamente. Accesibilidad, por eso te digo, son fáciles de adquirir, de estar expuestos a una gran cantidad de posiciones. Y baja comisión, ya que vemos que los ETFs tienen comisiones muy bajas. Sí, contrario a las acciones, hay que pagar una comisión. ¿Por qué? Por la gestión que están haciendo quienes manejan los ETFs. Pero estas comisiones son muy bajas. Por ejemplo, de las más altas de los ETFs normales estaría el VV peso, que tiene algunas características particulares y está en el 0.49%. Contrario a los fondos de inversión tradicionales, pues estos fondos tienen comisiones por arriba del 1% en la mayoría de los casos, incluso llegando al 2 o al 3%, lo que va a complicar nuestro rendimiento, sobre todo a largo plazo. Así que los ETFs tienen esa gran ventaja. Otras ventajas que tienen los ETFs como número 2 sería la transparencia, la flexibilidad y la liquidez. En el sentido de la transparencia, contrario por ejemplo a los hedge funds, los fondos, algunos fondos que no tienen que reportar sus posiciones, los ETFs tienen que reportar diariamente su composición de cartera. Así que tú sabes exactamente en qué estás invirtiendo en cada momento. Esto brinda una transparencia y facilita las decisiones, ¿verdad? Porque así sabes que, pues sí me interesa invertir en estas. Por ejemplo, un ETF que sigue muy pocas empresas, son 12, es el Ingenius. Pues tú puedes saber en qué 12 empresas está invirtiendo en este momento. Y sabes que pues no me gustan 5, pues sabes que pues no invierto en este ETF, por ejemplo. La flexibilidad. Los ETFs permiten a los inversores aprovechar estrategias de inversión diversas, como inversión en mercados internacionales, sectores específicos. Quiero invertir en bancos, quiero invertir en semiconductores, quiero invertir en inteligencia artificial. Vamos a estar hablando de eso, por ejemplo, en próximos videos. Y liquidez. Los ETFs, por ejemplo, tienen una liquidez mayor. Claro, esto hay que ponerlo entre comillas porque, por ejemplo, aquí en el SIC en México, pues esa liquidez se ve limitada, pero en sus mercados de origen, pues generalmente los ETFs tienen muy buena liquidez, lo que permite que los puedas comprar y vender fácilmente sin perder mucho de poder de compra. Contrario, por ejemplo, a los fondos tradicionales, que pues a veces tienen plazos de liquidez de incluso de un mes, que tienes que esperar una fecha específica para poder vender tu fondo de inversión. Cuestiones que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, en los fondos de inversión. También hablaremos de eso en próximos videos. Hay una gestión pasiva. Esa es otra de las ventajas. Suele seguir un enfoque de gestión pasiva los ETFs, lo que significa que buscan replicar en su mayoría, ya tenemos ETFs de gestión activa, por ejemplo, pero en su mayoría buscan replicar índices. Así que ya hay unos parámetros en particular de qué empresas van a entrar, ¿verdad? Por ejemplo, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que tengan cierta liquidez y que estén con resultados positivos, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 trimestres, que son más o menos, no son exactamente esos, pero los parámetros que sigue el S&P 500 para englobar a esas 500 empresas más grandes. Es una ventaja porque ya hay parámetros particulares. No entra, por ejemplo, el sesgo de, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta invertir en Facebook, en Meta. Por ejemplo, no, aquí va a estar Facebook si cumple con los criterios, ¿verdad? Entonces eso quita algo de las emociones y que puede brindar buenos resultados a largo plazo.
Como número 4 en las ventajas, bajas barreras de entrada y de salida. Puedes comprar desde un título, como te decía, por ejemplo, el IVV peso, puedes comprar en GBM, en Bursanet, en Cúspide, en la casa de bolsa que utilices, desde un título que cuesta 80 pesos. Entonces no te piden una inversión mínima como en algunos fondos para entrar a ciertos fondos que tienen, por ejemplo, comisiones más bajas o ciertas características o te van a hacer algunas promociones. Tienes que invertir, no sé, 10,000 o más dinero, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Aquí desde un título puedes comprarlo y estar invirtiendo ya en muchas empresas. Las transacciones son en tiempo real, como te comentaba. En los fondos de inversión tú puedes poner la orden de compra, pero esta va a tardar en liquidarse o en realizarse en este caso, o de venta, ¿verdad? En liquidarse cierto tiempo, 24, 48, 72 horas, dependiendo los fondos de inversión. Aquí no, aquí tú puedes venderlo mientras esté abierta la bolsa, tú lo vas a poder vender en tiempo real, por lo que el precio al que tú lo pongas, pues es probable que se venda en ese momento a ese precio, ¿verdad? Es una gran ventaja de esto. Con esto concluimos las ventajas y continuamos a las desventajas de invertir en ETFs. Y si te das cuenta van a ser casi los mismos porque vamos a verlo desde las dos perspectivas, ¿verdad? En cuanto a las desventajas, tenemos riesgo de mercado y sensibilidad a eventos macroeconómicos. Esto se ve mucho en ciertos ETFs o en muchos ETFs, por ejemplo, que están en mercados globales, pues si cae como lo estuvimos viendo en el 2022, el año pasado, pues va a caer también los ETFs. ¿Por qué? Por los sustos que suceden en el mercado. O lo que sucedió durante el COVID, durante la pandemia, durante el 2020, cómo cayeron los mercados demasiado fuerte, muy rápido. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Puede suceder con las acciones en particular? Claro, también puede suceder con las acciones en particular. Pero, pues, ¿qué sucede? Los ETFs están como que más ligados a esta macroeconomía, si lo vemos así. Como número 2 tenemos limitaciones de elección, como te comentaba. Aunque nos ofrecen una gran diversificación los ETFs, pues no vamos a decidir nosotros en qué empresas invertir. Para eso tenemos que hacerlo en acciones directas, como te decía en el ejemplo anterior. Lo mismo que decía, si Meta, Facebook, cumple con los criterios de selección, pues va a estar dentro del ETF. Y si a ti no te gusta o no te gusta, por ejemplo, Tesla o no te gusta X empresa, va a estar ahí si cumple con los criterios de elección o de selección. Así que tú no vas a poder elegir en qué empresas particulares invertir. Entrarán nuevas, saldrán algunas que te gusten y pues esta es una desventaja de invertir en ETFs, porque a lo mejor no lo puedes hacer con la misma convicción de que lo harías comprando una acción en particular. ¿Sabes qué? Yo creo que Amazon va a ser el futuro, por ejemplo. Ni siquiera es mi opinión, nada más es un ejemplo que se me ocurrió ahorita. Pues bueno, compraría las acciones directamente, ¿verdad? Porque en el ETF tal vez en algún momento salga del S&P 500, salga por alguna cuestión del índice en el que estás invirtiendo. Por ejemplo, ¿qué sucede? Tesla no está en el S&P 500 ESG. ¿Por qué? Porque cumple con la parte de ambiental, pero no cumple con las otras, por ejemplo. Entonces hay que tomar eso en cuenta al momento de invertir en ETFs. Luego tenemos riesgo de liquidez y seguimiento del índice. Como te decía al final, la liquidez sí, son fáciles de vender y comprar la mayoría de los ETFs en sus mercados de origen, pero también habrá ETFs que son más líquidos que otros. Y si compras ETFs que son muy poco líquidos, pues tendremos algunas complicaciones al momento de querer venderlos. Así que hay que tomar esto en cuenta. También si lo hacemos desde el SIC, toma esto en cuenta porque si compras ETFs que tienen poca bursatilidad, poca liquidez, pues va a ser difícil que en un momento los vendas o los vas a tener que vender con cierto descuento para poder venderlos fácilmente. También hay riesgo de seguimiento del índice. ¿Qué sucede? Al momento de los gestores, porque hay gestores detrás de los ETFs a pesar de que sea una inversión pasiva, pues bueno, al momento toman ciertas decisiones discrecionales. Por ejemplo, en el VO no están nada más las 500 empresas que dice el ETF, hay algunas más. Entonces esto podría alterar el rendimiento del índice y provocar o mayores rendimientos o ciertas minusvalías. Así que algo a tomar en cuenta al momento de invertir en ETFs. No hay gestión activa. Ok, esto puede ser bueno y malo a la vez, ¿verdad? Como lo veíamos. La gestión pasiva pues es algo bueno para ciertos mercados muy grandes como el mercado de Estados Unidos. Pero ¿qué sucede? Muchas veces
no vamos a poder, al no haber una gestión activa en el ETF, como te digo, está sujeto a los eventos macroeconómicos, lo que puede provocar grandes caídas. Cuando hay una gestión activa, puede haber cierta oportunidad de vender ciertos valores que se ve que van a tener un futuro cercanos complicados y tener menos minusvalías. Esto es muy difícil de lograr, así que lo tomaría con muchas pinzas como una desventaja. Para mí, que no haya la gestión activa me parece bueno porque no está esa parte de sentimientos, por ejemplo, porque ya están dicho que va a entrar dentro del ETF. Y como último punto, las comisiones y gastos ocultos. Si bien decíamos que tenemos comisiones muy bajas en los ETFs, pues también puede haber ciertas comisiones y gastos ocultos. Por ejemplo, al momento de comprar un ETF, pues vas a pagar la comisión de tu broker, pero esa está ahí, en las acciones también, en los fondos incluso también en algunos fondos hay estas comisiones, entonces tómalo en cuenta. Pero ¿qué comisiones podríamos tener ocultas? Uno, por ejemplo, si estás comprando un ETF de oro, ¿qué pasa? En algún lugar se tiene que guardar el oro físico, porque esos están respaldados por oro físico si eliges este tipo de ETFs, lo cual me parecería lo más correcto, ¿verdad? Que sean de replicación física, en este caso que tengan el oro físico guardado. Bueno, vamos a tener que pagar la comisión del ETF más una comisión, por ejemplo, del banco o de la bóveda donde se esté guardando ese oro, de la protección que tiene ese oro. Ese podría ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el del IVV peso, regresando a ese ejemplo. El IVV peso lo estuvimos analizando, te dejo el análisis arriba en las tarjetas, y pues vimos que no invierte en las 500 empresas como tal, como si lo hace el VOO. Lo que hace el IVV peso es invertir en el ETF de iShares, el IVV, lo que provocaría una comisión, digamos, la comisión del 0.49 más la comisión del 0.03 que tiene el IVV normal. Así que hay que tomar en cuenta esto al momento de invertir en ETFs. Y hasta aquí el video de hoy. Déjame saber algunas otras ventajas o desventajas que haya dejado yo fuera, para que todos los conozcamos y así aprendamos todos un poco más y con el tiempo lleguemos a la libertad financiera. Muchas gracias por escucharnos, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, compártelo con quien creas que les sea de utilidad, dale like y nos vemos en próximos videos. No olvides visitar nuestra biblioteca financiera en sabuesofinanciero.com, donde seguramente encontrarás tu próxima lectura que te acercará a la libertad financiera. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the black. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.